98, la frecuencia de la familia hispana. Mis amados hermanos, muy buenos días. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a este tiempo de estudio bíblico devocional. Estamos ya llegando a nuestra recta final de semana, una semana interesantísima, apasionante el libro de Levíticos. Cuánto aprendemos, cuánto tenemos por aprender. Y realmente me impresiona cómo, repito, hoy los juristas, los encargados de las leyes en las naciones, permanentemente escriben nuevas leyes, leyes del aborto, leyes en el matrimonio, leyes en los divorcios, y se hacen cambios y ajustes y temas. Me pregunto, ¿cuántos de todos aquellos juristas, hombres de cortes, hombres del derecho, si tuviesen la ocasión de leer la Biblia, creo que nos ahorraríamos un sinnúmero de volúmenes de jurisprudencias y de escritos respecto a lo que son las leyes del hombre, si nos sometiéramos tan solo a las leyes que Dios estableció? Algo tan sencillo como 10 mandamientos, 613 misbot en toda la Torá. Y cuando hablo de Torá, para quienes están nuevos dicen, es que el pastor habla de Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es el libro de la Torá. Muy bien. Llegamos a nuestro cierre en el capítulo 19, un capítulo apasionante. Dentro de los 2 parashá que teníamos en esta semana, llegamos al parashá Kedoshim. Kedoshim es la palabra plural de la palabra Kadosh. Kadosh, que significa santo, y Kadoshim, que significa en plural santos. Muy bien, capítulo 19, lea conmigo por favor, vamos a este texto. Nos habla respecto de las leyes de santidad y de justicia. Habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo soy Yod-Het Vay-Het, yo soy santo. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo vuestro Dios. Por favor, observen cómo es tan sencillo lo que el texto nos quiere indicar. Y cuando el texto nos quiere indicar estos detalles, hablamos entonces de lo que significa la palabra santidad o santo, kadosh. La palabra santo, la palabra kadosh, refiérese a la persona separada, apartada, vamos a decirlo, alejado. ¿Alejado de qué? Pues alejado de todo aquello que es impuro, todo aquello que es inmundo, todo aquello que es mundano, si puedo usar esa expresión, porque pareciera que es un poco fuerte la palabra mundano. Quiere decir todo lo que está conectado con el mundo, el materialismo, los conceptos de la nueva era, si puedo, en el nuevo siglo, la mentalidad abierta que estuvimos mencionando en el programa en el día de ayer. Todas las vanidad, dice la palabra, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y de los placeres. Ahora, con respecto a la palabra placeres, pastor, es que ni siquiera los placeres, no, es que hay placeres de placeres. Es decir, hay placeres, para mí es un placer compartir con ustedes el estudio bíblico. Para mí es un placer disfrutar de mi familia, estar en familia, sentarnos a la mesa a compartir los alimentos, traemos un tema, un proyecto de familia, lo evaluamos, hacemos números, cada quien presenta su opinión, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece que deberíamos ser. Yo disfruto, para mí es un placer extraordinario, mi esposa, mis 3 hijos sentados a la mesa tratando un tema que nos incumbe a todos como familia. Eso es un placer. Es un placer estudiar la palabra, hacer el devocional. Es un placer salir a caminar tan solo aquí alrededor de mi casa temprano en la mañana con mi perrito, mi mascota Bori, que para mí es un placer. Mi perrito es una bendición también en casa. Es tan entendido, me inspira tanto amor, tanta confianza, tanto cariño, que yo sé que todos quienes tienen una mascota en casa estarán diciendo: ay sí, pastor, amén. Déjenme decirles que tuve que pasar por un proceso, porque no era muy amigo, ni menos mi esposa, de tener una mascota en casa. Sin embargo, Dios nos fue preparando, tuvimos la primera, la segunda, tercera mascota hasta el que tenemos hoy, que es definitivamente un hijo más
en casa, un hijo más en casa. Él entiende, Él obedece, Él está con nosotros, Él está alegre, Él nos enseña a amar porque nos ama de una manera extraordinaria. Entonces, en ese sentido, los placeres son una bendición de Dios. El placer de disfrutar de un bello día, el placer de disfrutar de un alimento bien delicioso. Pero apartado de los placeres, estamos refiriéndonos a los placeres que el mundo llama placer. Y en este mundo que llama placer, entonces nos encontramos con los vicios, las adicciones, las drogas, la perversión, la inmoralidad. En ese sentido, entonces tenemos, repito, que ser K2, es decir, separados. Aquí es importante tener presente esto. Nos dice que la palabra santo, como apartado, como guardado, tenemos que el único que es santo, un Dios poderoso, Elohim, santo, 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 santo. Y la santidad de nuestro Dios, Elohim, la comprendemos a través de ¿qué? A través de sus atributos, de sus juicios, que son siempre justos y verdaderos, que su misericordia es para siempre y es nueva cada día. Y dice la palabra que su nombre es santo. Yod Hei Bat Hei, su nombre es santo. A propósito del nombre, y permítame hacer esta pequeña mención, ¿cómo tenemos hoy tantas opiniones encontradas? En el internet muchas veces leemos cosas de gentes que pretenden ser muy estudiosos, sabios de la palabra, haciendo menciones que más que edificar, lo que ocasionan es daño. Si bien es cierto que nosotros como familia pastoral estamos en el proceso del estudio de las raíces cristianas de nuestra fe, por favor, no significa ello que cuando yo menciono Yeshua o Yahweh, esto tenga que tener una diferencia de opinión con Jesús, como lo estamos viendo hoy. Se ha formado una polémica en las redes sociales y en las congregaciones. Ya no es si tú eres bautista, luterano, hueleyano, católico, presbiteriano. Ya no es la guerra que tenemos hoy, no es denominacional. Hoy estamos enfrentándonos a una polémica con respecto a los nombres, al hebreo, si en hebreo, si no es en hebreo, y si tú no sabes hebreo, estás en un problema. Por lo mismo, a todos los amantes y seguidores de la palabra en el original, gloria a Dios, que puedas estudiar el hebreo, que vayamos al idioma hebreo, al original. Pero no significa que porque otra persona dice Jesús, entonces tienes que apartarlo y que ese no es parte de mi comunidad. Por favor, hemos estudiado nuestra Biblia por años. Yo sigo con mi Biblia de tantos años. Y aunque, por ejemplo, en mi Biblia dice Jehová, yo no tengo por qué afectar esto y entender que yo puedo decir Yahweh. Por favor, hoy estamos que si se dice Jehová o Jehová o Yahvé o Yahweh, yo lo que creo es que tengo un Dios poderoso. Yod Hei Bat Hei, si lo quiere más claro en hebreo, así de sencillo. Entonces, santo, la santidad no es quien menciona un nombre mejor o no. La santidad es como hombre, como persona, como un ser integral delante de Dios, apartado, separado del mundo, como yo me puedo presentar dignamente delante de mi Padre en un propósito que es sanidad. Así es que el nombre santo del Eterno no es solamente se profana cuando pretendemos mencionarlo de una manera hebraica o de una manera muy rabínica o de una manera muy textual, sino que realmente nosotros profanamos el nombre de Dios es cuando desobedecemos las ordenanzas, los mandamientos, los misbot, los preceptos que Dios ha determinado. Entonces, deja de preocuparte la pronunciación, por favor, porque lo que debemos ocuparnos es de la obediencia. Dice la palabra en el libro de Levítico capítulo 22, verso 31. Guarda pues mis mandamientos. Aquí no dice, y menciona mi nombre adecuadamente. Aquí dice, guarda pues mis mandamientos y cumplidlos. Y cumplidlos. Yo, Yahweh, yo, Hei Bat Hei, Yeshua, Jesús,
Por favor. Es que el sentido de las palabras. Permítame hacer una pequeña relación, un pequeño ejemplo al respecto. Saben, nosotros originalmente, mi familia, somos del país de Colombia. Pero como pastores pastoreamos una congregación multicultural, personas de otras naciones, Centro, Suramérica. Y una sola palabra que para mi origen, para mi país de origen es tan simple, tan sencilla de pronunciar y que realmente no significa nada. Esa misma palabra, al pronunciarla en el púlpito, en una predicación, donde tengo una comunidad de familias de México, o familias de Costa Rica, o familias de Argentina, o familias de cualquier otro lugar, puede ser que esa misma palabra, que para mí es inofensiva, simple, para otra nación sea una palabra de carácter vulgar. De hecho, lo hemos vivido. De hecho, nos hemos sentado en familias de diferentes países para mencionar cómo dicen ustedes en su país esto. ¿Cómo dicen ustedes en su país a esto? ¿Cómo le llaman ustedes a esto? Y cuando eventualmente nosotros hemos dicho una palabra que para Colombia no significa nada, de pronto alguien de otro país dice, wow, pastor, pastora, ¿cómo se les ocurre a ustedes decir semejante barbaridad? Estoy trayendo este ejemplo a colación para significar que si alguien dice Jesús y alguien dice Yahweh o alguien dice Yeshua, ¡oh! Pero por favor, no, hermanos. Realmente el sentido de las palabras inapropiadas no es el sentido que el diccionario pudiera enseñarlo. Si usted busca una palabra de mal sentido en el diccionario, va a notar que no tiene el sentido que usted dice, sino es el sentido que nosotros queremos darle. Nosotros entendemos las palabras vulgares según lo que la cultura nos enseñó que significa una palabra vulgar. Podríamos dar muchos ejemplos, pero no es el punto. Estamos hablando hoy del tema de santidad, el nombre de Dios que es santo, por supuesto, y es interesante que cuando hablamos de santidad, la palabra nos llama a ser obedientes en sus mandamientos. Toda la palabra se concentra en una enseñanza, obedecer, obedecer, obediencia, obediencia. Si obedecieres mis mandamientos, estas bendiciones te alcanzarás y bendito serás. Ahora, cuando leemos Ezequiel capítulo 36, verso 20, dice la palabra, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblos de Yahweh y de la tierra de él han salido. Verso 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Verso 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Versículo 23, y santificaré mi gran nombre profanado de entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado entre vosotros delante de sus ojos. ¿A qué nos llama entonces el Señor? A obediencia. Ahora, si tú eres una persona que ya hoy conoces de las raíces, no solamente cristianas de nuestra fe, sino de las raíces hebreas, y puedes pronunciar el nombre y puedes escribir el nombre en el original hebreo, pues amén. Amén, amén. Pero no pretendas llegar a un lugar, a un hospital, a una cárcel, a una familia de visita e imponer los nombres del original hebreo cuando las personas a duras penas entienden que es Jesús. A duras penas entenderán que es nacer de nuevo. ¿Puede por favor usted entenderme lo que le estoy tratando de mencionar? No es porque pretendas ser o mostrarte que sabes más que los demás. Necesitamos enseñar. ¿Qué propósito hemos traído en Estudio Bíblico Devocional? Este programa tiene más ya de, vamos cerca de 2 años. Todos los días, sin excepción, hemos estado aquí al frente permanentemente.
amando la palabra, aprendiendo la palabra, viviendo la palabra. Y tengo el testimonio de tantos hermanos en tantas naciones que me han dicho: es la primera vez en tantos años de congregación que he aprendido a decir esta palabra. Es la primera vez en tantos años de congregación que he tenido acercamiento a la Torá, porque ni sabía que era la Torá, no sabía que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia, son la Torá. Eso nunca me lo habían enseñado. Algo tan básico y elemental, y hoy personas de años en una congregación no lo saben. Pues déjeme decirle que yo fui igual. Nunca supe, nunca conocí que esta era la Torá hasta ahora. Por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes al enseñar a las personas que son nuevas, que llegan por primera vez a estudio bíblico devocional, y yo repito ciertas cosas. Estas no son cosas de los judíos. Yo repito con mucha frecuencia esto. ¿Por qué? Porque todos entendemos que esto es de los judíos. Esto es, dice aquí, vea el verso 19, para mi ejemplo. Habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a la congregación de los hijos de Israel. ¿A quién le está hablando aquí? A los 12 hijos de Jacob. A los 12 hijos de Jacob. A lo que hoy conocemos como las 12 tribus, que posteriormente esas 2 tribus se dividieron en 2 secciones, norte y sur, y que de todos los que hay hoy presentes entre nosotros es la tribu de Judá, lo que llamamos a los judíos. Por lo tanto, cuando los judíos que conocemos hoy celebran, ¿qué celebran? Las santas convocaciones. ¿Cuáles santas convocaciones? Las que aparecen en Levítico 23, que no son celebraciones del pueblo judío ni del pueblo de Israel, sino del pueblo de Israel, incluyendo a los judíos, para Jehová, para Yahweh. Entonces podemos comprender mejor lo que estamos hablando. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto es muy interesante. Ahora, muy importante, por supuesto, que identifiquemos y tengamos la claridad de la santidad y del nombre de Dios. Ezequiel capítulo 44, verso 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Por eso, el cierre de hoy, hablando de Kadoshim, hablando de Kadosh, perdóneme, tiene la importancia de que necesitamos estudiar y aprender y conocer qué es santo y qué no es santo, qué es limpio y qué no es limpio, qué es puro y qué no es impuro. Y vean cómo cerramos el día de ayer hablando de las relaciones inmorales o impuras entre todo el contexto de la familia, relaciones entre padres, entre hijos, entre hermanos, entre hermanas, entre sobrinos, entre tíos, entre suegros, entre yernos, todo este tipo de relaciones sexuales que se suceden, como la Biblia nos enseña de la impureza en el sentido de la inmoralidad sexual. Ahora, muy importante, y se enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Por lo tanto, el libro de Levítico en el capítulo 19, que es nuestro tema, verso 3 dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Yahweh vuestro Dios. Y aquí continúa el Todopoderoso enseñándonos a vivir una vida de santidad. Dígalo conmigo, una vida kadosh. Y hablamos de los alimentos kadosh, alimentos limpios. Y qué interesante, hoy cuando vamos a la tienda ya buscamos el alimento kadosh, que viene etiquetado alimento kadosh. Es muy importante. Gracias quienes han recibido el mensaje y lo estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Ahora, temer, aquí la expresión temer a la madre y al padre, temer significa obediencia. Aquí temer significa respeto. Aquí la palabra temer significa reverenciar a nuestros padres. ¿Qué nos dice el Salmo 111? Dice: hacer referencia al temor al Eterno como un principio de sabiduría. Recordemos que sabiduría no son títulos. Recordemos que sabiduría no es intelecto. Recordemos que sabiduría es entendimiento, temor a la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra y cuando vivimos la palabra y aprendemos la palabra y amamos la palabra, entonces adquirimos ¿qué? Temor a nuestro Padre. Y al tener temor por la palabra, entonces
tendremos ¿qué? Sabiduría. No confundamos sabiduría con inteligencia, porque si somos sabios seremos muy inteligentes, pero hay muchos inteligentes que no tienen sabiduría. Wow, esto está muy interesante. Igual entendemos el concepto de madurez. Pensamos que madurez es una persona que tiene más de 50 años y que su cabello es completamente blanco y entonces a eso es una persona madura. Tal vez sea madura en el sentido de la vejez, pero no madura en el sentido del carácter. ¿Por qué? Porque eso es como algunos padres que dicen, bueno, es que no sé si el tiempo de mi niña, para que mi niña se pueda casar, realmente no sé si ella sea suficientemente madura, apenas está llegando a los 38 años. Es una broma. Entonces, la madurez no son los años, la madurez es el carácter, la madurez tiene que ver no con inteligencia, tiene que ver con sabiduría. Éxodo capítulo 20, verso 12 nos dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Y Levítico nos repite, estamos en el capítulo 19, que cada uno temerá a su padre y a su madre. Ahora, aquí vemos cómo la palabra de Dios nos habla del honor. Cuán importante es que nosotros tengamos honra, honor por nuestros padres, por nuestra comunidad, por nuestra familia, por nuestro pastor, por nuestros líderes, por nuestros gobernantes. ¿Saben qué mal tan grande cometemos los seres humanos en la mayoría de las naciones cuando hablamos de las personas, especialmente de nuestros gobernantes? Por supuesto, hay gobernantes que son excelentes, idóneos, limpios, en el sentido de su ejercicio laboral, como también sabemos perfectamente que en nuestras naciones adolecemos de un sinnúmero de hombres en los cargos políticos o en los cargos de gobierno, absolutamente inmorales, corruptos, pero no somos jueces. Por favor, tengan presente esto porque lo vimos esta semana. Ten cuidado con la lepra, lo que sale de tu boca, lo que sale, dice la palabra, que lo que sale de tu boca es lo que contamina. Por lo tanto, así como alguien suelta de su boca las palabras inapropiadas, las palabras de deshonra, debes tener cuidado que reciben tus oídos para que no seas contaminado de esa lepra. Lo vimos esta semana en el transcurso de la semana hablando de Tzarad y todo lo demás. Entonces, Mateo capítulo 15, verso 3 dice, cuando Yeshua advierte, dice, respondió él y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, morirá irremediablemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, aquí en el libro de Levítico, en Vallicrá, entendemos que la palabra, el temor, la reverencia, el respeto, debe ser dado al padre y a la madre, porque hay un mandamiento que nos indica cómo protegerlos, cómo guardarlos, cómo honrarlos, cómo respetarlos. Observen, todo el mandamiento de la Biblia, a la pregunta que ustedes me han hecho, ¿cómo logramos santidad? Es que hoy es imposible que alguien sea santo. Bueno, cada vez que estamos frente a la debilidad, cada vez que estamos frente a la tentación, cada vez que estamos frente a lo que nosotros sabemos que es incurrir en la transgresión, en el pecado, pues entonces nosotros dice que ninguna tentación hay que Dios no nos dé la fuerza para resistirla. Entonces, por supuesto, yo no estoy hablando de que vamos a tener una aureola de ser santos, porque todos los días cometemos errores, pero sí podemos apartarnos, separarnos. Si tú sabes que en la televisión, en determinado horario, lo que se transmite es inmoral, y tú permites que todo el mundo esté reposando para tú estar conectado allí, entonces tú sabes que tu santidad no está. ¿Por qué? Porque estás obrando apropiadamente con conocimiento de que estás siendo inmoral respecto a un acto en particular. Sabemos que si estamos consumiendo, ya la palabra nos lo enseñó, alimentos que la Biblia los considera impuros, inmundos,
y sin embargo los comemos porque simplemente a mí me parece que eso no hay ningún problema y a mí no me gusta que nadie me diga lo que yo debo o no debo comer, pues mi hermano, sé libre en cuanto a tu decisión, porque gloria al Padre también Él nos entregó el libre albedrío y tú tomas tus propias decisiones. Pero cuando estamos frente a la crisis, cuando estamos frente al problema, cuando estamos frente a la circunstancia y el médico lo primero que nos dice es que tú estás comiendo determinado producto que te ha hecho tanto daño, que tiene tu colesterol tan extremadamente alto que tu corazón está a punto de ser paralizado por ese alimento, entonces tú dices, oh, realmente sí, reconozco que he estado comiendo alimentos que son impuros. Estoy mencionando solo un ejemplo para significar, la Biblia sí nos indica el manual de santidad en el cual nosotros debemos vivir. De tal manera que, dice por ejemplo, en el primer libro de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 7, miren este verso tan interesante. Vosotros, maridos, igualmente vivid con las esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un ejemplo muy sencillo y algo muy interesante que nos deja escrito el texto, perdóneme, en el capítulo 3, en el verso 3, de Levítico 19 dice, cada uno tomará a su madre y a su padre, cada uno temerá a su padre y a su madre y guardará mis días de reposo. Guardarás mis días de reposo. Eso se perdió en el caminar y los días de reposo no los entendemos. Los días de reposo no los vemos, ¿saben? En América, en los Estados Unidos, los días festivos, creo que la palabra correcta son festivos o feriados, es decir, algunos días excepcionales del calendario son muy pocos. Aquí se celebra un tiempo que es el Día de Acción de Gracias, el Día de la Independencia. Hay muy pocas fiestas realmente, muy pocas. Pero en nuestros países tenemos viernes de reposo porque es el día cívico, sábado descansamos, domingo descansamos, lunes el día de la independencia, martes el día de la secretaria, yo no sé. Y pasamos 6 días a la semana sin trabajar. Entonces, ¿qué sucede? En este país, particularmente, el que no trabaja, aquí sí cabe un refrán que dice, el que no trabaja no come. Es decir, aquí tú trabajas 1 hora, te pagan 1 hora. Aquí trabajas 5 horas, te pagan 5 horas. Aquí no trabajas, pues no recibes remuneración. No sucede en nuestros países en muchos casos así, porque muchas personas que trabajan para las empresas o las entidades, si tienes 6 días de descanso a la semana, porque fue el día del descanso, el día de acá, el día, entonces esos 6 días en reposo te los pagan. En ese sentido, pues, ¿qué podemos hacer? Bienvenidos los días de descanso. Pero en nuestros países tenemos tantos días de descanso que por encima de ellos hemos olvidado el mandamiento. ¿Cuál? Guardar mi día de reposo. Y aquí el día de reposo nos habla del Shabbat, del día sábado. El día sábado no desde el punto de vista del horario que nosotros conocemos, empezando a las 6 o a 1 de la mañana, sino el viernes a las 6 de la tarde, a la caída del sol, empieza el tiempo de reposo, Shabbat, sábado, viernes durante toda la noche, sábado durante todo el día, hasta el día de reposo. Recuerden que trabajamos esto en el calendario lunar, el calendario bíblico. ¿Por qué menciono todo esto? Porque esta es una manera como la palabra nos llama, nos invita precisamente a tener nuestros tiempos de santidad, porque el cierre que estamos haciendo esta semana es santidad. ¿Qué nos prohíbe la Biblia para estar conectados y apartados de lo que no es santidad? Por ejemplo, Levítico 19 dice, no os volváis ídolos o no hagáis ídolos ni haréis para vosotros
dioses de fundición. ¿Quién lo dice? Yo, Yahweh. Y aquí vemos cuando hablamos de ídolos, no solamente me estoy refiriendo a los ídolos en el sentido de las imágenes, los cuadros, la cerámica, las porcelanas. Estoy refiriéndome a ídolos incluso sencillos. La idolatría por la televisión, la idolatría por el fútbol, la idolatría por el alcohol, la idolatría por los vicios, por tantos conceptos en los que hay ídolos. ¿Saben? Hay esposas que tienen un ídolo en su esposo, o esposos que tienen un ídolo en su esposa, o madres o padres que tienen un ídolo en sus hijos, y sus hijos es un ídolo. Y el Señor dice, no os hagáis ídolos. Y aquí observen que la palabra ídolo no lo entendemos, repito, solo como una imagen, sino que hay muchas cosas en nuestro entorno que podríamos considerar ídolos, de tal manera que para entrar en tiempo Kadosh necesitamos hasta en este pequeño detalle saber cuándo tenemos ídolos. Ídolos de nosotros mismos. Esa idolatría, la palabra en los términos estudiosos se conoce como el narcisismo. El narcisismo es el creernos ídolos a nosotros mismos, seres perfectos, seres bellos, seres hermosos. Y por favor, cuidado con las expresiones que estoy usando, porque el único bello, el único hermoso es nuestro Padre eterno. Muy bien, entonces la idolatría es todo esto, volverse ídolo, repito, hasta de nosotros mismos. Y vemos que cuando el centro de atención está puesto en nosotros y queremos que seamos el centro de atención y que seamos el número uno en todo nuestro entorno, estamos haciendo idolatría de nosotros mismos. Mencioné en esta semana, creo, en el estudio devocional, que muchas personas salimos del concepto de la idolatría, de imágenes, de cuadros, etcétera, y venimos a ser creyentes en la congregación, pero nos convertimos ahora en ídolos, ya no de imágenes, sino en ídolos de pastores. Entonces, en ídolos de una denominación, en ídolos de una tendencia evangélica, y convertimos todo esto en tanta idolatría que pareciera ser que salimos de un concepto de idolatría, pero ingresamos a otro concepto de idolatría. ¿Por qué se sucede esto? Porque el ser humano siempre ha tenido la tendencia a tener algo físico que idolatrar. Recordemos qué pasó en el desierto cuando el pueblo de Israel y un grupo de extranjeros que venían con ellos abordaron al sumo sacerdote. Bueno, en este momento no era el sumo sacerdote, realmente era Aarón, el hermano de Moisés, quien posteriormente fue el sumo sacerdote, pero lo abordaron y le exigieron construir el ídolo, ¿recuerdan? El becerro de oro. Es decir, es una tendencia que el ser humano siempre ha tenido a hacer de los ídolos algo físico. Entonces vemos ídolos en la música, ídolos en el cine, ídolos en el deporte. Entonces hablamos de determinado jugador de fútbol, basquetbolista, en el golf, en el tenis, en los deportes, y hacemos ídolos de este tipo de circunstancias. Por lo tanto, observen que sí hay formas que la Biblia nos enseña cómo podemos estar apartados, separados del concepto del mundo, de la mundanidad, de la naturaleza pecaminosa, para acercarnos en el proceso, para correr la carrera, como dice Pablo, para correr la carrera con perseverancia en santidad. Entonces, la palabra ídolos, elil, que nos habla de falsos dioses, también se refiere a vacíos, cosas sin valor, a cosas vanas. Dice la palabra que no nos haremos imágenes, que no nos inclinaremos ante ella. Y dice la palabra que en Isaías capítulo 40, verso 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se buscan un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Nunca os han dicho desde un principio. ¿No sabéis? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó que Dios, el eterno Dios, el todopoderoso, es el creador de todo lo que existe, cielos y tierra? Así es que, mis amados hermanos, cuando nos acercamos ya en este cierre a la semana de santidad, observa tu entorno, tu diario vivir,
tu manera de pensar, tu manera de vivir. Cambia esa manera de pensar, cambia esa manera de vivir, de la cultura del hombre, de las leyes y de las tradiciones de nuestros pueblos. Y enfoquémonos en lo que la palabra nos enseña, y de esta manera estaremos apartados de todo lo que es el pensamiento humanista, el pensamiento religioso del hombre, y acerquémonos al pensamiento de la verdad en la palabra. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de toda contaminación que el mundo nos ofrece en el día de hoy. Mis amados hermanos, cierre de semana, una semana apasionante. Muchísimas gracias por acompañarnos fielmente en este espacio de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shabbat Shalom, bendiciones y un muy buen día para todos. Gracias.